Somos ese amasijo de emociones que buscan la trascendencia en el actuar. Cuando yo decido emprender en algo y comienza a surgir la pregunta, pues cuando hay una necesidad. Somos llanto, somos risa, somos medicina y somos enfermedad. Ese día creó, ¿sí?, un vacío en mí, una situación de comenzarme a consultar si realmente yo merecía estar ahí. Somos la sonrisa inocente de los niños y el corazón herido de los enamorados. Somos ingenuidad y somos ancestrales. Pero también comenzar a creer que nosotros como región podemos ser competitivos para después dar un salto que estoy seguro que lo lograremos a nivel mundial. Somos lo que nadie conoce del amor y somos apasionados. Con lo que usted se ahorra en energía eléctrica, usted recupera su inversión en el sistema solar en 3 años y medio o 4. Bienvenidos a este viaje que he iniciado como un nómada con el objetivo de aprender, reconociendo que todos somos artistas y que en el arte también encuentro catarsis. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, las empresas de energía hoy en día lo ven eso como factible? Bueno, Mario, hablando aquí en confianza, esto sí es legal. Soy Leonardo Becerra y esto es Somos Arte. Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast Somos Arte. Somos arte y somos humanos, Mario. Llevamos 1 hora de grabación sin grabarse, pero no importa, somos humanos. Y definitivamente, pues a veces pasa. Suele pasar. A veces pasa. Bueno, Mario Higuera, ¿sí? Mario Higuera es cucuteño, norte santanderiano, así de habladito, cantado, ingeniero electrónico de la UFPS. Y pues quisiera, Mario, primero que me contaras un poco cómo y cuándo descubres esa parte de ser matemático y de querer transformar. Bueno, Leo, de verdad que muy contento y satisfecho por la invitación, muy amable por estos espacios que ayudan a construir cosas muy interesantes, bonitas, que nos ayudan también a crear ciudad, ¿no? Creo que estos espacios son importantes para que podamos comenzar a dialogar de todo eso que creemos que en algún punto no es importante, pero que yo creo que con el tiempo pues va tomando valor, ¿no? Que va tomando valor, crear sociedad y crecer como comunidad. Entonces, bueno, te comento que ese tema de comenzar a indagar, digamos, a crecer en este ámbito, pues nace desde hace mucho tiempo, ¿sí? Nace desde hace mucho tiempo cuando comenzamos a ver o a entender que debemos poner nuestro granito de arena y, como en otra conversación hablábamos y dialogamos, pues que ese granito de arena se convierta hasta en un bulto y que comience a generar esa transformación. Entonces, creo que comienzo a sentir de que necesitamos de alguna manera comenzar a hacer cosas, de pronto de evitar quejarnos tanto y decir, pero es que no pasa, nadie hace nada. Aguda. Sí, total, que nadie hace nada, no progresamos porque no hay buenos liderazgos, y comenzamos a cambiar esa mentalidad y comenzamos a decir, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Entonces yo creo que ahí comienza a estructurarse como esa mentalidad de comenzar a transformar, y precisamente eso es lo que me da la potestad de comenzar a incursionar en ese mundo de la electrónica, porque digamos que mi punto inicial, o cuando yo quiero comenzar a estudiar un pregrado, yo quería ser ingeniero químico, ¿sí? Entonces mi ilusión siempre fue ser ingeniero químico. Realmente me apasioné con esta asignatura que muchos odian en el final de mi bachillerato. Y comienzo a identificar que soy bueno en eso y que de pronto comienzan a surgir cosas interesantes acá. ¿Cómo es que se llama la serie? Breaking Bad. The Breaking Bad. Sí, tú eras... Algo así, uno como que puede llegar a pensar en cosas de esas. Y dije, bueno, este puede ser mi camino. Digamos que por razones económicas en su momento, abarcar ese campo era un poco complicado, ¿sí? Necesitaba unas condiciones que realmente en ese momento eran complicadas para mí. Pero entonces yo comienzo a decir, ¿qué otras opciones tengo? ¿Sí? ¿Qué otras opciones comienzo a encontrar? Y voy en el camino con una serie de personas encontrando esta carrera que se llama Ingeniería Electrónica, que me da la opción o me brinda la oportunidad de pronto hacer transformaciones profundas, que era lo que al final de pronto a mí me movía, ¿sí? Desde eso, desde la profesión. Entonces comienzo a identificar que la electrónica siempre ha estado ahí, solo que en los últimos años pues ha crecido mucho más, y que ya hoy en día casi que es algo cotidiano para nosotros. Casi que todo lo que utilizamos de alguna manera
tiene un componente electrónico, es una carrera transversal, ¿sí? Que también me daba la oportunidad, que era otro de mis sueños, de salir del país a estudiar. Entonces quizás otras carreras tienen ciertas limitaciones cuando tienen ese tipo de proyecciones, pero esta como que me brindaba todo, como el paquete completo, como que bueno, me da las opciones de comenzar a generar, a transformar, a innovar, para aportar ese granito de arena que en ese momento era un granito de arena y que espero que sea el bulto de la construcción final, ¿sí? Y pues me iba a permitir hacer una exploración muy interesante pues a nivel mundial en muchos aspectos. Bueno, Mario, tú tuviste la oportunidad de ir al extranjero, puntualmente en Barcelona. Tuviste allí esta analogía de la resiliencia, ¿no? Y yo digo de la resiliencia porque nos enfrentamos al síndrome del impostor. Es decir, no soy capaz de afrontar un nuevo reto. Y pues tú llegas allá y te enfrentas allí a esto. Cuéntanos de qué fue esa maestría y cómo eso te ayudó al salto de voy a crear Solgen, que es la empresa en la que hoy estás poniendo tu fe y tu bulto de arena. Y mi bultico de arena. Yo creo que uno de los pilares para que podamos crecer como ciudad es que nos creamos el cuento, ¿sí? Que creamos que sí somos capaces de hacer las cosas y que a veces no desmeritemos ese trabajo o eso que nosotros somos y que podemos llegar a hacer. Entonces comentaba un poco la historia de que cuando yo apliqué para una beca que me dio la oportunidad de estar en Barcelona especializándome en temas de energías renovables. Y pues cuando yo salgo de la ciudad salgo muy motivado, ¿no? Porque pues dije, bueno, lo logré, lo conseguí. Uno de mis sueños, de mis metas era eso y aquí voy, ¿sí? Entonces empiezo mi viaje y nos pasa algo muy curioso, me pasa algo muy curioso en esa primera semana de la experiencia en Barcelona. Y es que cuando llegamos a la universidad, la primera semana, la universidad la dedica para que los que vienen de afuera, ¿sí? Hagan ese proceso como de adaptación. De empalme. Exacto, el empalme, conocer la ciudad, conocer la universidad, los procesos, profesores y demás. Entonces el primer día nos dice como la decana de la maestría, nos dice, bueno, hoy vamos a hacer un día recreativo. Entonces vamos a llevarlos a diferentes puntos turísticos de Barcelona, algo que me pareció genial, ¿sí? Y comenzamos a conocer un poco de la cultura de la ciudad para que ustedes poco a poco se vayan adaptando. Y la primera parada fue en el Museo Nacional de Cataluña. Y entonces, llegamos a la entrada al museo, entonces ella nos dice, vamos a hacer equipos de recorrido de 2 personas, porque hubiera sido de 3 o 4, uno se camufla ante los otros, pero eran equipos de 2 personas. Entonces vamos a hacer equipos de 2 personas de diferentes nacionalidades para que ustedes conozcan también de la cultura de otros países. Y resulta que yo hago equipo con una chica que no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien el país, creo que era como Nigeria, ¿sí? Era un país de África, pero tenía una particularidad y es que ella venía de una ciudad costera. ¿Sí? Entonces ahí comenzamos con esa situación un poco extraña porque, comentábamos de que a veces a uno incluso acá en español le cuesta un poco entender de pronto por parte del dialecto, ¿sí? Por jergas y más de pronto en zonas costeras. Entonces, imagínate una persona así, con ese hablado rápido, un poco diferente al de uno y en otro idioma, ¿sí? En inglés. Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a estudiar, yo tenía un inglés, la maestría era en inglés, ¿sí? Porque era internacional, entonces traía mucha gente de otros países. Y pues mi inglés en ese momento era básico. Entonces, para mí, esas 2 horas de recorrido del museo, ¿sí? Que debió ser algo espectacular, ¿sí? Algo muy agradable para mí. Terminaron siendo las 2 horas más sufridas tal vez de mi vida. Por esa incomodidad de que ella todo el tiempo me hablaba, me comentaba, y yo era así, yes. O sea, realmente ¿Y tú, para la mí, pintura? Sí, Yes. sí, excelente. Beautiful. Y hubo momentos en los que pues yo obviamente muy apenado porque habrán situaciones en las que de pronto ella me preguntó opiniones y demás. ¿Qué opinas? Y tú, sí, yes. sí, yo, yes. Y entonces esa primera experiencia para mí, porque todo el cuento va direccionado al tema de la confianza, ese día creó, ¿sí? un vacío en mí, una situación de comenzarme a consultar si realmente yo merecía estar ahí. Yo decía, yo realmente estoy acá, me lo merezco, seré capaz, ¿sí? Y comienzo a cuestionarme, ¿no? Y toda esa semana fue una semana de experiencias un poco complicadas porque comenzamos a identificar, por ejemplo, cuando íbamos al auditorio y tenía gente de Alemania, de Inglaterra, ¿sí? De países que uno está acostumbrado a ver que son top.
en muchos aspectos académicos y uno comienza a preguntarse, bueno, yo de Colombia, Cúcuta, obviamente que yo quiero mucho a mi país, es parte de las razones por las que no me quedé en Europa, regresé porque amo mi país y quiero que la gente conozca lo bonito de Colombia, pero siempre uno comienza a cuestionarse ese tipo de situaciones. Sí, entonces comienzo a entrar en ese declive esa primera semana al punto casi que, ¿será que me debo devolver y realmente voy a hacer perder ese dinero, esa platica de alguna manera? Y entonces uno comienza a no creerse el cuento. Y la conclusión, para no alargarme mucho más, es que al finalizar mi maestría, sí, y lo comentamos ahorita, más que por decir, es que Mario viene acá a comentar éxitos y demás, no, creo que es un mensaje que casi siempre trato de transmitir. Al final de mi maestría yo termino siendo uno de los mejores del programa, sí, a pesar de que tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente de muchos países increíbles, y eso me ayudó a entender de que sí se puede, ¿sí? De que el hecho de que yo viniera de Cúcuta, de una ciudad pequeña, con una universidad pública, no tenía nada que envidiarle pues a la persona de Alemania, sí, Frankfurt, mejor universidad. Pero mira, Mario, lo que tú mencionas, o sea, tú dices no por presumir, pero eso también va en parte de lo que la misma sociedad a veces plantea, ¿no? Como que él, como fue a Europa, entonces él la tuvo fácil. Sí. Y yo estoy seguro que muchas veces tú lágrimas tuviste que tener allá. O sea, muchas veces quizá sentiste ese homesick, el quiero estar en mi casa, quiero estar con mi familia, quiero tomarme un café, comerme un pastelito de garbanzo, alguna cosa así. Pastelito de garbanzo, culturízate. Pastel tradicional de la ciudad de Cúcuta. Ahí los dejo. Suena raro, ¿no? Yo a veces cuando le digo a la gente pastel de garbanzo me dicen, uy, porque ellos imaginan el garbanzo como tal metido en un pastel, ¿cierto? Pero es el proceso de probar. Y esto va a la analogía de esto. O sea, ¿tú cómo hubieses imaginado tu vida si te hubieras devuelto? O sea, ¿será que hubieses sido capaz o no? Yo te planteaba también el ejemplo cuando yo llegué a Londres y yo después de una semana decía, Dios mío, o sea, la libra en ese momento estaba a 3.500. Yo decía, por 3.500, ¿no? Y yo decía, y al comienzo, y si yo no soy capaz y hacia mi papá le toca invertir más plata en mí, no, yo tengo que ser capaz de trabajar, pero ¿y si no soy capaz? ¿Me entiendes? Sí. Y luego imaginar en retrospectiva todo lo que fuiste capaz de hacer cuando veías a ese niño o a esa persona al comienzo que decía no soy capaz, vale la pena. O sea, claro, al final vale la pena y marca definitivamente tu vida. Sí, total. Y eso ayuda, pues, como hablamos al inicio, a construir esa personalidad que pues tiene como deber y responsabilidad, diría Peter Parker, enseñar o transmitir ese mensaje, ¿no? De decirle a las personas que sí pueden, sí, que todo lo que se plantean, a pesar de que suena cliché, todo lo que se planteen lo pueden lograr, obviamente con su nivel de esfuerzo y dedicación, claro, como todo, pero que sí se puede y debemos comenzar a creernos eso, incluso a nivel local, ¿sí? De pronto el primer salto no es pensar que vamos a ser los mejores del mundo, ¿sí? Sino comenzar a identificar primero, puedo ser mi mejor versión de mí cada día, ¿sí? Puedo mejorar muchas cosas de mi vida, pero también comenzar a creer que nosotros como región podemos ser competitivos primero a nivel local, claro, ¿sí? A nivel regional, a nivel nacional, para después dar un salto que estoy seguro que lo lograremos a nivel mundial. Sí, yo te hablaba ahorita también del hecho de las habilidades blandas, Mario. Es decir, cómo a nosotros se nos educa como en conocer, saber, conocimiento, título. Sí. Y a veces las habilidades blandas quedan a un lado, ¿no? Es decir, cómo puedo yo empatizar, cómo puedo liderar, cómo ser capaz de relaciones públicas, ¿no? De tener relaciones públicas, de saber llegar a un proceso en el que, como lo mencionabas ahorita, crear una familia dentro del entorno laboral, que a veces lo hablábamos ahorita, cómo la gente hoy en día entiende ponerse la camiseta o sentido de pertenencia como más trabajo, menos pago, ¿sí? Y cómo darle la vuelta a ese término de decir, oiga, no, es que yo sí me apersono de mi empresa y por ende sirvo mejor, ¿no? Tú mencionabas también el ejemplo de, no sé si es el CEO de Virgin, que decía, no, o sea, sí, lo más importante son los clientes, evidentemente, claro, pero si tú no tienes un puente buenísimo entre tus trabajadores y el cliente, pues no va a haber nada. ¿Sí? Cuando tú tratas bien a tus empleados o a tu equipo como tal, pues este equipo va a tratar también a los empleados, ¿sí? Y eso se nota en muchísimos aspectos. Yo soy una de las personas que, por muy buen producto que haya en un lugar, si hay un maltrato
hacia la persona, no vuelvo, ¿sí? A menos de que me obligue y no haya otro lugar más donde se pueda y pues toque ir allá. Pero queda ese resabio de decir, oye, allá me tratan mal, ¿sí? Entonces, en ese punto, pues sí es importante trabajar fuerte, sobre todo en capacitar a las personas mentalmente dentro del proceso de empatía, crecimiento, relaciones públicas y comunidad, ¿no? La comunión, siempre hablo de la unión común, ¿no? El crecer como equipo como tal. Bueno, Mario, entonces tú haces ahí ese salto a colegio-universidad. Entonces eres docente de colegio y universidad. Encontrábamos unas grandes diferencias entre ser docente de colegio y ser docente de universidad, ¿cierto? Que es un poco la autonomía, la libertad de trabajar con un ser humano que se tiene que esforzar mucho más y que no está, digamos, cubierto por familias y de pronto directrices de parte del colegio que a veces tienden a cobijar de más al estudiante. Exacto. Sí, casualmente, bueno, fue una etapa de mi vida muy interesante en la que tuve la fortuna, creo yo, de trabajar en docencia de esas dos orillas, ¿no? Te comentaba también que, bueno, digamos que siempre tuve como ese gusanito ahí presente porque durante mi pregrado me dediqué a dictar clases particulares. Digamos que ahí comencé a descubrir una pequeña vocación porque, bueno, eso me decían, ¿no? Profesor, bueno, realmente me siento cómodo, sí. Se le entiende, profesor. Se le entiende lo comúnmente que dicen y bueno, ahí comencé a descubrir que de pronto dije, bueno, ese puede ser un camino interesante para analizar. Y me gustaba, sí, me gustaba porque era satisfactorio ver de pronto que a través de ciertas explicaciones, ciertos actos, pues ayudaba a una persona pues a crecer. Entonces siempre he tenido como esa parte de docente por ahí inmersa en mi personalidad y pues tuve la fortuna cuando regreso de la maestría por condiciones de beca de hacer ese proceso de transmisión de conocimiento, ¿sí? Que es algo muy común en este esquema de financiación de estudios. Entonces comienzo a laborar en colegio y también comienzo a laborar en la universidad y conozco los dos mundos. Al final yo termino decidiéndome por el mundo de la docencia universitaria, principalmente porque el enfoque de la carrera y lo demás me permitía a mí hacer un poquito más de investigación y desarrollo, pero pues también habían otras razones también de forma, ¿no? De lo que tú comentabas hace un momento. Realmente hay una diferencia bastante grande entre lo que ocurre en un colegio y lo que ocurre en una universidad. En el colegio hay que hacer un acompañamiento un poco más permanente, más constante. En la universidad es un poco más libre. Y digamos que en la universidad yo encontré ese reto, ¿sí? Como de ayudar así desde la libertad o de la autonomía que debe tener el estudiante, cómo yo puedo impactar o cómo puedo influir para que él siga ese camino y no se pierda, porque suele ocurrir mucho, ¿no? Entonces creo que es un reto muy bonito que me tocó asumir y que también me ayudó como a enfocarme en ese camino. No estoy diciendo que la parte de colegio no hay ese acompañamiento ni nada, sino que creo que acá lo podía desempeñar un poco mejor. O sea, de pronto con la experiencia laboral y demás, podía ayudar al estudiante a decir, bueno, usted es autónomo acá, ¿sí? Pero usted debe hacer esto y debe hacer aquello. Yo lo puedo acompañar, pero es su decisión. Entonces, esa también libertad de jugar con ese poco de situaciones como ese libre albedrío que tienen las personas, pues me pareció interesante porque era un reto. ¿Cómo yo puedo influir en los demás sin que él sienta que eso es responsabilidad mía y que él me debe hacer caso? Que es lo que de pronto pasa en un colegio. Claro. En un colegio el docente es como esa parte de autoridad. En cambio en la universidad, pues a pesar de que sí tiene ese enfoque, pues digamos que la relación es un poco más libre, ¿no? Entonces, cómo yo desde esa libertad que tiene el estudiante puedo impactar, era un reto que me pareció muy interesante asumir y que la verdad, pues hasta el momento creo que he hecho de alguna manera bien y espero seguirlo haciendo bien. Y la autonomía empieza, Mario, desde cosas tan sencillas como cuando tú ves que el estudiante se acerca y te dice, profe, ¿puedo ir al baño? Vaya al baño, hermano, porque usted es libre aquí. No, profe, es que voy a llegar 10... Hermano, usted verá si llega 10 minutos o después de una hora. O sea, al final el que se pierde el proceso de enseñanza, aprendizaje es usted. Entonces, cuando tú empiezas a generar esa responsabilidad en el estudiante universitario, la cosa cambia. Diferente a cuando en el colegio tienes que decir, salió al baño y no volvió. Ay, Dios mío, vaya búsquelo, ¿no? Porque no volvió. Bueno, Mario, quiero pues dar como esta introducción a Solgen. ¿Listo? Yo sé que ahí hubo una transición porque
te presentas a un concurso. ¿Fue concurso? Sí, es un concurso, sí. Te presentas a un concurso en el que llevas una idea innovadora y digamos que eres seleccionado, ¿sí? Entonces cuéntanos esa partecita y ya vamos a Solgen como tal. Sí, bueno, esa es una historia, digamos, que parte mi vida en dos escenarios, ¿no? Porque lo que te comentaba, yo desde muy joven tuve ese sueño de emprender. Te comentaba porque, pues, básicamente quería hacer ese proceso de transformación y creo que a través de mi emprendimiento o como diríamos por ahí, ser mi propio jefe, puedo tener esa autonomía de tomar ciertas decisiones que me pueden generar un impacto mucho mayor. Entonces siempre tuve esa noción. Tuvimos que pasar por diferentes escenarios. Se comentaba que quise emprender recién graduado de mi pregrado y realmente no fue el momento porque se requiere también cierta experticia. Por lo menos en mi campo, pero ya después de varios años trabajando en la industria, de hacer especialización y demás, tomé la decisión de comenzar a trabajar en mi área y de crear mi propia empresa. Entonces digamos que la creo, pero entra pandemia, yo llego al país más o menos hace 3 años con la idea y motivado de comenzar a trabajar, entra pandemia, comienzan a surgir una serie de situaciones complicadas que comienzan a retrasar un poco el crecimiento exponencial que yo esperaba de mi empresa. Entonces comienzo a dedicarme también a otras cosas, temas de docencia, también de consultoría, ¿sí? Entonces comienzo a dedicarme como en paralelo a muchas actividades y de pronto la empresa va ahí, ¿sí? Pero digamos que de una manera un poco más lenta de lo que yo esperaba. Entonces nace este concurso Innovations de Sense, que pues es una iniciativa muy bonita que ellos tienen de premiar ideas de innovación y desarrollo, ¿sí? Que estén enfocadas pues desde el sector energético, que es el sector donde me desenvuelvo. Y pues nace esta convocatoria y veo esa oportunidad de presentarme. Nosotros veníamos trabajando con varias ideas de varios proyectos de innovación y dijimos, bueno, tomemos este que es como el pilar, el base, y presentémonos y miremos a ver qué pasa. Eso fue en diciembre del 2021, ya la empresa estaba constituida, ya habíamos hecho varios trabajos, pero digamos que ese concurso nos dio la oportunidad de conocer un escenario un poco más amplio y participamos y como tú dices fuimos seleccionados, ganamos en esa oportunidad como una de las 3 ideas más innovadoras del proyecto del concurso, con una propuesta de eficiencia energética pues enfocada a todo ese tema del ahorro, de la transición de energía y demás. No sé si puedas contar un poquito de ello, pues no sé si haya como una exclusividad, pero yo lo entendí como, ¿sabes? Como cuando tú tienes Google Home, que juegas un poco al hecho de que con tu celular puedes controlar muchas cosas de tu casa, pues a través de los dispositivos. Y claro, lo que hace este dispositivo es que te ayuda a entender un poco el consumo de tu casa y cómo reducirlo en grandes cantidades. Precisamente, así como lo acabas de mencionar, funciona. No puedo dar todos los detalles porque claro, vamos a hacer lanzamiento posiblemente en enero del próximo año del prototipo. Esperemos que el podcast salga antes de enero. Esperemos que salga así, antes de ese proceso. Pero básicamente es eso, lo que hicimos fue una propuesta de un asistente de eficiencia energética. Entonces Super. Es alguien que te está acompañando, es como un amigo virtual. Jarvis. Exacto, es como un Jarvis. Hello, Jarvis. Sí, algo así que comienza a darte como consejos, Super. A analizar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal desde la parte energética. Y a través de inteligencia artificial y demás comienza a plantearte soluciones con unas metas que tú te propones. Entonces vamos a hacer lanzamiento próximamente y pues es uno de los pilares con los que comenzamos a arrancar y como te digo, nos dio un impulso primero económico porque, bueno, había una premiación económica por el concurso, pero más que eso fue el relacionamiento, ¿sí? Que comenzamos a generar un poco más de impacto en diferentes sectores, comenzamos a conocer mucha más gente a raíz de ese proceso y digamos que es el que le da el impulso pues a la empresa para arrancar de forma un poco más organizada. Claro, eso fue el empujón para ustedes también de decir, oiga, salgo del colegio y me dedico a mi empresa como tal, ¿no? Creo que... Sí, tal cual, porque hasta ese momento veníamos desarrollando, como te decía, yo era docente de la universidad, docente de colegio, era consultor y tenía la empresa, entonces era como que, estoy un poco saturado de tiempo y entonces comienzo a definir, bueno, de entre las prioridades necesito dedicarle más tiempo a esto y aquello y comienzo a soltar algunas cosas que eran importantes pero que de pronto no eran en su momento las prioritarias. Listo, bueno, ese prototipo seguramente va a salir luego, viene ahí pues como
expectativa, pero ustedes ya venían también con la parte de energía solar, ¿cierto? Y ahí es donde quiero entrar pues un poco a lo que es Solgen. Entonces cuéntanos un poquito de lo que es Solgen. No sé si eso tenga que ver con el tema de por qué nació, aunque creo que es muy obvio, pero ¿qué es Solgen? ¿Cuál es tu filosofía, la misión y pues la visión que tienen de la empresa? Claro, listo, Leo. Pues mira, el tema es, y ahorita que mencionabas, bueno, ¿tendrá relación por qué o cómo nace la empresa? Y la respuesta es sí. Mira que hace tiempo en un taller que hacíamos de emprendimiento nos decían, bueno, ¿y qué es lo que uno necesita para decir, mire, voy a emprender en este aspecto? Y yo lo que decía era, pues no sé, a ver, yo salgo todos los días de mi casa, ¿sí? Camino una cuadra y yo siento que me voy a morir de alguna manera. O sea, camino una cuadra en Cúcuta al mediodía, por ejemplo, regresando del trabajo, saliendo del trabajo, ¿sí? Y tú sientes ese sol incesante sobre ti y comienzas a preguntarte, bueno, digamos no a preguntarte, como que comienzas a sentirte un poco o a quejarte, ¿no? Como incómodo, comienzas a sentirte un poco como que, ay, pero es que este calor, que este sol. Y cuando yo comienzo a decir, bueno, dicen por ahí, ¿no?, de que las necesidades o los problemas salen grandes oportunidades. Y entonces yo comienzo a identificar, bueno, y si en lugar de quejarme por el sol comienzo a aprovecharlo, ¿sí? Y ahí creo que era el punto como inflexión de poder evolucionar, y eso era lo que hablábamos un poquito en el taller. Bueno, cuando yo decido emprender en algo y comienza a surgir la pregunta, pues cuando hay una necesidad o cuando hay un problema, mira qué problemas o qué necesidades tienen en ese momento tu comunidad, y ahí de pronto es un buen punto para arrancar. Entonces, pues a ver, el sol no es un problema, ¿sí? Tampoco en principio es una necesidad, pero sí es una situación que está ahí como presente en grandes cantidades y que pues al principio genera un poco como de incertidumbre o de molestia, pero que pues al final, mira, termina siendo una gran oportunidad de negocio. Entonces, parte de la empresa o de comenzar a incursionar en este terreno es decir, bueno, si yo estoy en Cúcuta y Cúcuta tiene uno de los índices de radiación más grandes del país, bueno, ¿por qué no lo puedo aprovechar? Y eso enlazado con esa necesidad, como te dije, que tenía de generar transformación, y con todo lo que ya conocemos hoy en día, la transición energética, creo que era un punto muy importante para comenzar a trabajar. Cómo yo comienzo a impactar de manera positiva los temas ambientales, ¿sí? Cómo comienzo yo a aportar en ese tema de sostenibilidad. Entonces, ese cóctel, esa mezcla de esas dos situaciones, bueno, tengo mucha materia prima y tengo una gran oportunidad de hacer cosas muy positivas por el medio ambiente, pues me ayudó pues a crecer y a evolucionar esa idea o a madurar esa idea de crear empresa. Entonces Solgen nace como una empresa en principio de innovación tecnológica que busca pues atacar diferentes frentes desde la parte electrónica, pero que tiene como línea base pues la generación de energía renovable, ¿sí? Y pues obviamente enfocada en la parte solar, que es el recurso más amplio que tenemos en la ciudad. Entonces ahí comenzábamos, a veces yo siento que soy como el meme de la ranita, ¿no? Que vemos de vez en cuando salgo y comienzo a caminar y sudo y digo, pero ¿por qué tanto calor? Y después digo, uy, no, pero después me acuerdo que vivo de eso y se me pasa. Claro, así, total. tal cual, eso es de la ranita de vez en cuando. Entonces comienzo a identificar que hay un gran potencial de energía ahí afuera, ¿sí? A la espera de aprovecharse, y pues digo, bueno, ¿por qué no comenzamos a transformar la ciudad desde ese punto y comenzamos a ser pioneros, o es la misión, a ser pioneros regionales de este tema? Entonces nace Solgen, como te digo, pues nace como una empresa de generación de innovación tecnológica, ¿sí? Nos enfocamos mucho en la parte de eficiencia energética, en ayudarle a los clientes a consumir mejor, ¿sí? Y por eso ganamos innovación, que lo comentamos hace un momento, pero tenemos una línea muy fuerte que está dedicada a la parte de energía solar. Entonces digamos que la gente se pregunta mucho eso, bueno Mario, pero eso ¿cómo funciona? Entonces digamos que la invitación primero que todo es que las personas se comiencen a vincular a ese proceso, que comiencen a identificar que es una realidad, y a partir de ahí pues que nos permitan obviamente asesorarlos en ese trámite. Y pues es que es algo muy sencillo, digamos que hace algunos años la tecnología solar ha comenzado a evolucionar de manera pues muy rápida, y nos ha permitido pues aprovechar, como tú decías, esa energía que viene del sol. Entonces hay unos equipos que se llaman paneles solares que transforman esa energía del sol, ¿sí?, en energía eléctrica, que es la que vamos a utilizar en nuestros locales, ¿sí?, o en nuestras residencias, en fin. Entonces de alguna manera pues comienza esa tecnología a crecer, comienza a difundirse un poco más,
y a tal punto de que hoy pues ya la tenemos totalmente probada y con una gran proyección para los próximos años. La regulación colombiana también de alguna manera pues ha ayudado a que este crecimiento pues se dé, porque hace algunos años no teníamos ninguna ley, ninguna regulación que nos permitiera hacer ese tipo de instalaciones, pero ya hoy en día sí. Entonces comenzamos a ver que todo un ecosistema se comienza a dar para que comenzamos a entender un poquito más de eso. Y puntualmente la pregunta, igual vamos a ir hablando un poquito más para que la gente la vaya entendiendo, cómo funciona esa tecnología, pero digamos que la pregunta que tú haces es algo que todo el mundo se hace, ¿no? Se consulta, y es, bueno, y en la noche, ¿sí? ¿Qué pasa? O cuando es un día nubado, un día con lluvia. Entonces la respuesta es que anteriormente lo hacíamos con baterías. Anteriormente uno instalaba un sistema de energía solar y le agregaba un banco de baterías para que, bueno, cuando yo generara energía de más, guárdemela porque en la noche pues yo también consumo. Hoy en día las baterías se han dejado a un lado, principalmente por factores económicos, ¿sí? Porque representan casi el 40% de la inversión. Y segundo, porque son muy contaminantes, ¿sí? Y tienen una vida útil relativamente corta, entre 4 o 5 años más o menos. Entonces lo que hacemos hoy en día es que el sistema solar ya no usa baterías, ¿sí? Pero ¿qué se hace? Porque pues sí es verdad que en la noche no hay sol. Entonces, ¿qué hacemos para guardar esa energía de más y utilizarla en esas horas? Entonces hoy en día lo que hacemos es que el operador de red, que en este caso sería Centrales Eléctricas para Cúcuta, entra como mi banco de baterías. Entonces él comienza a recibirme esa energía además como si estuviera comprándomela, y yo en la noche lo que le digo es, hey, toda la energía que usted, sí, o que le vendí o que le entregué en el día, devuélvemela porque la voy a utilizar. Entonces se hace como una interacción y al final del día pues lo que se hace es como un cruce de cuentas. Yo le di tanta energía durante el día y usted me dio tanta en la noche, entonces hacemos un cruce de cuentas, y la idea es que ese cruce de cuentas pues de un cero o de un porcentaje que define el cliente como tal. Listo, Mario. Entonces el paso es, yo primero tengo que reconocer cuáles son mis gastos, ¿cierto? Mis inversiones, mis gastos, las entradas, las salidas, todo este tema que de alguna manera creo que todos deberíamos saber y que no todos sabemos, ¿cierto? Hace poco hablábamos de las deudas y a veces uno dice, no, voy pagando y tranquilo, y no, y resulta que dentro de las estrategias hay formas de minimizar los impactos, ¿no? Y siento que aquí es lo mismo. Entonces yo creo que el paso para una empresa o para una persona que esté pensando en energía solar es primero llamar a Mario. Lo que siento es, listo, sí, la persona se puede empapar mucho del tema, pero creo que el paso es, la persona tiene que saber cuánto está invirtiendo o gastando en energía en un tiempo razonable, no sé, ¿un año? ¿O cómo lo miden ustedes? Sí, digamos que nosotros tenemos un promedio más o menos de 6 meses, que es como el promedio general, y con base en esa información uno comienza a trabajar. Listo. Entonces dice, bueno, yo gasto tanto en energía en 6 meses, desde ahí yo empiezo a decir, bueno, por tantos años, cuánto dinero he gastado en energía. Y desde ahí viene el análisis que hace Solgen. Exactamente, sí. Básicamente es, hoy en día la tecnología nos permite hacer instalaciones de energía solar con retornos de inversión de más o menos 3 años, 3 y medio, 4 años, dependiendo de la financiación. Okay. Y obviamente teniendo en cuenta el costo de energía eléctrica que tenemos hoy en día, que este año ha sido un poco volátil por situaciones anteriores de pandemia y demás. Pero básicamente es eso. Lo que nosotros buscamos es hacer una instalación de un sistema de energía solar que le suministre pues la energía que usted actualmente consume, de tal manera de que la facturación, ¿sí?, que usted actualmente tiene pues trate de llegar a cero, ¿sí? Entonces de alguna manera lo que nosotros le decimos al cliente es, con lo que usted se ahorra en energía eléctrica, usted recupera su inversión en el sistema solar en 3 años y medio o 4, ¿sí? Básicamente es eso. Y le queda un buen tiempito para seguir disfrutando del sistema. Más o menos 25 años. Eso te iba a decir, porque el sistema está pensado hacia 25 años. Sí, señor. Entonces, si hablamos de que en los peores términos él recupera su inversión en 5 años, tiene 20 años de energía para seguir aprovechando. Entonces, termina siendo un negocio redondo. A ver, que pronto hay consideraciones, por ejemplo, el inversor, que es como el centro de la instalación, pues más o menos tiene una vida útil de 15 años, ¿sí? Habrá que hacerle algunos mantenimientos en 10, claro, 15 años también, ¿sí? Pero los paneles, que son el centro de la instalación, tienen una proyección de vida útil a los 25 años. Y ni siquiera es que se acaben o de alguna manera dejen de funcionar, que llegó el día,
25 y al otro día ya dejaron de funcionar. No, es que van perdiendo de pronto van perdiendo rendimiento. eficiencia y rendimiento y demás, pero realmente la tecnología pues ya tiene unos niveles de garantía muy altos y pues también hay muchos factores, ¿no? Digamos que yo también a los clientes les soy muy sincero y les digo, bueno, de aquí a 25 años quién sabe qué estaremos haciendo, ¿no? Sí. ¿Qué estaremos implementando? ¿Qué cosas nuevas saldrán? Más económicas y demás. Pero por lo menos en una proyección de 10 años que es muy razonable, ¿sí? El negocio pues termina siendo muy, muy interesante. Es que a eso voy. O sea, listo, uno habla de 20 años, pero al final, si uno habla de 10 años, ya es una cantidad considerable de ahorro, por ejemplo. ¿Listo? Evidentemente los gastos de inversión que se hagan, naturalmente todo inversor o persona de negocios entenderá que es natural dentro del proceso. Mario, pregunta de una persona que es ignorante en el tema. Bueno, en la instalación de los paneles solares, yo me imagino que pues están a la intemperie, se diría, es decir, están abiertos para que el sol deba darle bien. ¿Qué pasa si varios factores? Yo vivo en la mitad de varios edificios. Uno, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay tormentas o cosas así, digamos, naturales que puedan poner en peligro el sistema? ¿Y qué pasa en el caso de que, porque puede pasar, pues tenga algunos daños a nivel funcional u operativo dentro de mi sistema? O sea, ¿cómo entra Isolgen, digamos, a garantizar ese proceso? Sí, digamos que nosotros trabajamos y es algo que realmente se debe hacer y hay que aclararle a los clientes es, de alguna manera nosotros trabajamos con promedios anuales. Okay. Es decir, yo lo que le digo es, mira, Leonardo, yo te voy a garantizar un ahorro anual de tanta energía eléctrica que va a variar mucho mes a mes. ¿Por qué razón? Porque la energía eléctrica pues generada por el sol es muy volátil también. Uh-huh. Es decir, hoy digamos podemos estar en un día muy soleado, pero mañana puede llover, ¿sí? O puede haber una situación de nubosidad durante 2 o 3 días seguidos. Es decir, no podemos controlar el clima, claro. Pero nosotros ya tenemos, de acuerdo al análisis que hemos hecho, pues unos promedios anuales, que es lo que nos permite a nosotros garantizar, ¿sí? Una producción. Entonces, habrá meses no tan buenos, pero habrán otros meses buenísimos. Como los negocios. Exacto. Pero la garantía es que tú al final del año te vas a ahorrar tanta energía eléctrica, uh-huh. ¿Vale? Entonces, así más o menos funciona el asunto con el tema de cómo cambia el clima, porque la gente nos pregunta mucho, bueno, y si ese día no hay sol o si ese día llueve, ¿qué pasa? Pues eso es lo que sucede. Ese día no vamos a generar mucho, pero puede ser que en una semana pues la radiación sea muy muy alta. Y en Cúcuta pues el clima es muy plano. Realmente acá no tenemos unas temporadas de lluvia muy extensas, muy largas, de vez en cuando llueve, no es que sea muy frecuente, entonces tenemos una planeación digamos muy organizada para garantizarle eso a los clientes. Adicional a eso pues nosotros les hacemos un acompañamiento durante todo un año, ¿sí? Después uh-huh. de la instalación para que se cumplan esas promesas de campaña, ¿no? Diríamos, claro. A nivel político, esas promesas de campaña, ¿sí? Con mantenimientos. Es decir, la consultoría va de cara a esa negociación que se hace. Exacto, porque al final yo no vendo un producto, sino que vendemos un servicio, ¿sí? Entonces, incluso después del primer año, que es cuando nosotros te presentamos un informe mensual, en el que te comentamos los temas de mantenimiento, en los que hacemos una asesoría un poco más cercana, incluso después de ese primer año, pues nosotros seguimos amarrados, por así decirlo, al cliente. O sea, no es que en 3 años pasó algo y entonces ya nos desentendemos, no, seguimos ahí acompañando porque entendemos que hay muchas cosas que pueden suceder, muchas particularidades y que nosotros debemos estar ahí para trabajar. Mario, ¿la rentabilidad varía según la ciudad? Si alguien te contacta, por ejemplo, de Medellín, seguramente diciéndote, oye, tengo un amigo en Cúcuta que él me contó que tuvo estos niveles de ahorro, etcétera, etcétera. Yo quisiera eso para mi empresa. Tendrías que aclararle que no es lo mismo según los índices que hay en una ciudad como Medellín o Bogotá, o etcétera. Claro, totalmente, porque hay ciudades que tienen una radiación mucho más baja, ¿sí? Nubosidad mucho más alta, lluvias mucho más frecuentes, y eso es una ventaja para la ciudad. Y por eso al inicio comentaba que nos gustaría, o nuestra misión es posicionar a Cúcuta como una de las ciudades más verdes o más limpias de la región, porque tenemos cómo hacerlo. Es decir, en este momento tenemos uno de los índices de radiación más altos del país, ¿sí? Cercanos con La Guajira y otros departamentos que también tienen buenos índices, y eso nos permite pues recuperar la inversión mucho más rápido y pues proyectar un crecimiento de la tecnología un poco mayor. Entonces, no es lo mismo en Bogotá. En Bogotá el retorno de la inversión, a pesar de que es bueno, puede aumentar, ¿sí? Lo mismo en Medellín.
Pero aquí en Cúcuta tenemos esa ventaja. Incluso en la costa tenemos niveles de radiación muy interesantes, pero digamos que una ventaja en Cúcuta es que no tenemos tanta humedad, ¿sí? Entonces de pronto los equipos tienden a generar corrosión un poco más o un poco más lento, ¿sí? Es decir, no se presenta tanto ese tipo de problemas o no necesitamos estructuras que soporten ese escenario, ¿no? De corrosión y demás. Entonces creo que Cúcuta tiene todas las cualidades para convertirse en una de las ciudades con mejor rendimiento energético del país, y ojalá que esa oportunidad esté enlazada obviamente a Solgen para acompañarlos. Mario, también es importante aclarar a las personas que estamos hablando de cantidades grandes de consumo, ¿sí? Es decir, una persona en un hogar pues no va a tener la cantidad que sí va a tener una persona que tiene una empresa como tal, ¿cierto? Sí. Sin embargo, si yo en mi hogar quisiera tener energía solar, pues, ¿cómo hago? 1. Y 2, yo sé la respuesta, pero quiero que la aclares, yo vivo arrendado en un lugar, entonces quizá en cualquier momento me pueda mover para otro lugar. ¿Cómo nos apoya la empresa allí en este movimiento como tal? Claro, digamos que la rentabilidad del sistema casi que da para todos los niveles, pero sí es cierto que hay algunos puntos que de pronto dan mejores resultados que otros. Por ejemplo, yo siempre les digo a los clientes que en términos residenciales, ojalá que el recibo o la facturación eléctrica tenga un monto superior a los 300,000 pesos. 300,000. Porque digamos que hay unos costos fijos que son iguales para un sistema chiquito o iguales para un sistema grande. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando se vuelve muy chiquito el sistema, esos costos fijos terminan siendo un porcentaje importante de la inversión total. Entonces, digamos que a partir de 300,000 pesos termina siendo bastante atractivo, pero igual usted dice, por ejemplo, no, yo quiero igual implementar la tecnología, yo pago 150,000 pesos, igual se puede hacer. Lo que pasa es que ya el retorno de la inversión no será de 3 años, sino será más o menos 5 años, 5 años y medio o 6. Entonces, digamos que termina igual siendo rentable, pero no tan atractivo. Entonces, de 300,000 pesos podemos comenzar a trabajar a nivel residencial, y obviamente a nivel comercial pues ya vamos a tener unos montos mucho mayores. Tenemos ahorita un tope inicial más o menos para un ahorro de entre 8 y 9 millones de pesos mensuales, que es como el tope para aprovechar al máximo todos los recursos de la regulación, pero también digamos que ahí no tenemos techo, podemos crecer un poco más de acuerdo a los análisis técnicos que tenemos. Entonces la viabilidad está presta para que cualquier persona, ¿sí? Esto no solamente, como decíamos, no solo para empresas, esto va para la parte residencial también, instituciones educativas, todo el que consuma energía eléctrica como materia prima está inmerso en este negocio. Y una pregunta que tú me haces que es muy importante es esa: ¿cómo hago si yo no tengo un lugar propio? O si, por ejemplo, quiero construir otro piso más en mi casa, ¿cómo sería ese proceso? Entonces nosotros los acompañamos en un proceso de traslado. Todos los equipos son modulares, eso es como un armatodos. Entonces uno lo que hace es simplemente retirar los equipos, ¿sí? Digamos, si ustedes se van a mover de lugar, pues vamos y lo instalamos nuevamente en el otro lugar sin ninguna pérdida de equipos gruesos. O si tú necesitas hacer una ampliación, pues haces la ampliación y posteriormente hacemos la instalación nuevamente. Listo, claro, pero ¿el costo vuelve a ser como si lo instalaras de cero? No, digamos que ahí lo que le decimos a los clientes es que según los cálculos sería un costo más o menos del 10 al 15% adicional de lo que fue la inversión. Es decir, si tu inversión fue de 100 millones, pues trasladarlo o quitarlo y volverlo a montar te va a costar más o menos unos 15, ¿sí? Entonces sí hay una pérdida porque obviamente hay temas de cableado, de mano de obra y demás que se perdió, pero es muy fácil de podérselo trasladar o llevar. Pero se puede mover sin problema, que es importante, sí, como tal. En resumen, la empresa, casa, persona que quiera hacer esto, dice, voy a contactar a Solgen porque primero quiero hacer un diagnóstico, una fase de análisis, una fase pues inicial. 1. Después de eso, pues él identificadas estas inversiones y todo el proceso que se puede hacer, se le plantea al cliente la cotización y finalmente pues proceden con todo ya el ejercicio que hace Solgen como tal. ¿Es así o hay algo que cambia? No, tal cual, es así más o menos como tú lo planteas. Nosotros hacemos una primera asesoría o un primer análisis totalmente gratis en el que simplemente con tus consumos y una inspección rápida del lugar donde se quiere implementar, hacemos una primera propuesta
¿sí? Esa propuesta es una estimación, básicamente, del costo que puede tener el sistema. Y si a ti te interesa, te cuadran los números, financieramente es atractiva para ti, ya procedemos a hacer una propuesta un poco más a detalle, ¿sí? En la que pues ya sí analizamos todo a medida y pues te pasamos una oferta final. Por lo general, entre el precio de la estimación y el de la oferta final hay una variación más o menos del 5%. O sea, no es algo que, si yo te digo inicialmente el sistema te va a costar 100 millones, pues después te va a decir que cuesta 170, ¿sí? No va a ser así. Va a ser más o menos 104 millones o 96, porque hay cosas que de pronto se pueden ahorrar. Entonces, termina siendo así. Y pues, ¿en qué nos basamos? En el consumo de energía eléctrica, en que tengas el área disponible, porque hay que instalar unos paneles solares en la parte superior, en el tejado o en una zona donde esté libre de sombra. Entonces, estos son los principales parámetros para hacer el diseño. Lo que es el área, ¿sí? Disponible, el consumo de energía eléctrica. También analizamos un poquito qué tipo de red eléctrica tienes, si tienes monofásica, trifásica, para trabajar. Y con base en esa información, pues hacemos una oferta formal. Y si yo vivo en un edificio donde hay 8 o 10 apartamentos, pero yo solo soy el único que quiere instalarlo, ¿qué tan difícil es? Es complicado porque estos sistemas de energía solar por lo general se trabajan para lo que es propiedad horizontal, ¿sí? Lo que son edificios de más de 5 pisos y demás. Pues es difícil porque primero el área es muy limitada, ¿sí? Por lo general el área del edificio son lo de 2 apartamentos en techo y pues como tú dices, por lo general es una zona común, ¿sí? Entonces es como que, no voy a instalar el sistema de energía solar en la azotea de todos, pero solo para mí, termina siendo un poquito complicado. ¿Y si dentro de las directivas del edificio todos se pusieran de acuerdo, habría la posibilidad? Sí, se podría hacer. Lo que pasa es que ya antes el consumo iría direccionado un poco más a las zonas comunes, ¿sí? Digamos que en los diferentes análisis que hemos hecho, el área disponible en las edificaciones por lo general es para eso, ¿sí? Ascensor, iluminación, cámaras de video, ¿sí? Que es más o menos lo que la mayoría de edificios consume, porque decir que vamos a alimentar a todo el edificio con energía solar termina siendo muy complicado. Necesitamos un área bastante amplia para trabajar. Pero igual dentro de ese consumo habría un retorno igual que se puede ahorrar de pronto en la administración del edificio, etcétera, etcétera. Sí, porque al final la luz del edificio pues la pagan todos dentro de un monto de administración. Entonces eso que antes destinaban para luz, pues ahora se destina para un ascensor más bonito, una escalera más detallada, bueno, varias cositas. En definitiva, el impacto que vamos a tener en esta transición es sin duda significativo, ¿cierto? O sea, dentro de todo el proceso de transición energética, pues acompañado de los gobiernos que apuesten de verdad a esto y dándole la garantía a las empresas de hacer esta transición orgánica, pues porque al final lo que no queremos es dañar empresas por dañarlas, sino pues hacer que hagan esa transformación. Pues ahí viene mi siguiente pregunta y de pronto no sé si hasta dónde puedas responder, porque entiendo todo el proceso, pero ahí entra conflicto de intereses, lo llamo yo. Es decir, por ejemplo, tú estás trabajando con o tienes una alianza, por ejemplo, ahorita en este proceso con el proveedor que es Centrales Eléctricas, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, las empresas de energía convencional hoy en día lo ven eso como factible? Es decir, no sé si tú dices, oiga, estas empresas se van a ahorrar 20 años de energía, pues ¿dónde entran las empresas a jugar a decir, oiga, es que esa es mi papita y no la voy a perder? Sí, entonces... ya nos contaste un poco de que, claro, va a ser un juego híbrido en el que yo te doy energía, tú me das energía y así jugamos en equipo, pero no sé hasta qué punto puede ser provechoso pensándolo en el proceso de empresa privada como tal, o si eso se nacionalizaría y eso empezaría como con otro proceso. Sácanos de la duda. Claro que sí, porque tal vez la primera duda que de entrada a uno le hacen y es... La frase que uno siempre suele escuchar es ¿esto es legal, Mario? ¿Esto funciona? Y a eso voy, porque yo imagino, no estoy dando ideas, pero yo lo imagino. Yo supongo que eso lo privatizarán en algún momento, porque no cualquiera va a poder poner energía solar, porque sí. Claro, no sé hasta qué punto pues pueda jugar ahí. Mejor dicho, sácanos de la duda, Mario. Saquemos de la duda. Es una consulta que por lo general nos hacen y es, bueno, Mario, hablando aquí en confianza, ¿esto sí es legal? Porque pues digamos que ahí ¿qué podría ganar, por ejemplo, el operador de red?
Y bueno, la respuesta claramente es sí, sí, esto es totalmente legal. ¿Por qué? Porque esto es una ley y una regulación que ya está establecida. Es decir, ya tenemos desde el 2015 una ley que está jugando con el tema de energías renovables. En el 2018, ¿sí? La CREC, a través de su resolución 30, establece las condiciones de juego para la instalación de este tema de energías renovables y ya da las indicaciones para que los operadores comiencen a adaptarse en ese proceso de transición también. Porque al final es un juego de todos, ¿sí? Es una responsabilidad de todos. Y los operadores de red con el tiempo también han entendido que pues su participación en el proceso es importante. Al final el operador de red lo que entiende o lo que él comienza a analizar es que a pesar de que el crecimiento de la energía solar es bastante acelerado, sí, pues no todo el mundo va a tener energía renovable, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas condiciones. Por ejemplo, la red eléctrica no está preparada para asumir ese reto de una manera abrupta. Por eso la regulación ha ido paso a paso e incentivando a poquito pues el proceso. Y al final de todos modos las energías convencionales van a tener una participación por lo menos a corto plazo importante. Entonces digamos que los operadores de red tampoco es que estén pensando en que ellos van a quebrar, por así decirlo de alguna manera, en este negocio energético porque no representa, digamos, una amenaza directa sobre ellos. Ellos lo que entienden es que también su papel es importante. También es una regulación, es una ley nacional que también ellos deben respaldar, y yo creo que en la medida en que todos vayamos entrando en este juego, pues vamos aprovechando las ventajas y vamos creciendo como tal. Incluso hay operadores de red que ya han comenzado a trabajar en sus propias plantas de energía solar, hay algunos que también ofrecen ese tipo de servicios. Entonces yo creo que es una dinámica de todos, ¿sí? Entonces la conclusión de la pregunta es totalmente legal. Por ejemplo, en el caso de Cúcuta, Centrales Eléctricas, que es el operador de red, está totalmente abierto pues a acompañar el proceso. Nosotros hemos tenido muchos trabajos con ellos en los que ellos han apoyado y han mostrado pues de su parte toda la disposición, y ellos ya incluso, como les decía, han entendido de que su papel es importante en este juego y comienzan a apoyar más que de pronto a pensar en destruir. Entonces, totalmente seguro de que si usted instala un sistema de energía solar, incluso para que entre en operación, usted necesita la aprobación de centrales. Claro. Porque nos vamos a conectar a su red. Entonces, una garantía que usted tiene cada vez que instala un sistema de energía solar es que yo como empresa a usted le doy una garantía, ¿sí? Por el producto o servicio que le estoy ofreciendo. Yo el sistema solar lo tengo que certificar en RETIE. Para los que no conocen, RETIE es el reglamento técnico de electricista o de la parte eléctrica en Colombia. Entonces yo tengo que llevar a una empresa externa que verifique y que revise que lo que yo hice está bien. Ella me da un certificado y con ese certificado ya yo me presento a Centrales y le digo, mire, Centrales Eléctricas del Norte de Santander quiere instalar ese sistema de energía solar, y ellos pues ahí hacen también su respectiva revisión para aprobación. Entonces creo que ha sido un trabajo articulado entre todos y ellos están totalmente abiertos a ese negocio, a pesar de que obviamente pues eso impactaría de alguna manera sus finanzas, pero digamos que ahorita no es un impacto negativo que genere, digamos, una situación muy complicada para ellos. Entonces creo que ha sido un trabajo entre todos y más que todo entendiendo la responsabilidad que tenemos como actores en este proceso. Cuando hablamos ahorita del tema de, bueno, yo recolecto energía, la doy, luego me la devuelven, en ese proceso ¿hay algún panel o un dashboard donde yo pueda ir viendo pues puntualmente cuánta energía yo recolecto y cuánta le doy y cuánta me devuelven? Claro que sí. Uno por lo general, digamos, hace una instalación de un contador que se llama bidireccional, primero que todo, que va haciendo ese registro. Es decir, tú en cualquier momento puedes de alguna manera pues revisar cuánta energía has entregado, cuánta has recibido, y de todas formas uno le deja al cliente siempre pues una plataforma, ¿sí? Una plataforma que constantemente te está indicando cuánta energía produces, cuánta energía no produces, ¿sí? Qué estás haciendo con esa energía, y tú vas haciendo como ese seguimiento día a día, mes a mes. Incluso hay algo muy interesante, y es que te muestra también cuánto CO2 te ahorras o cuántos arbolitos de alguna manera pues estás salvando o estás ayudando a sembrar con este proceso. Entonces es algo muy interesante, es una plataforma que puedes abrir desde tu móvil, desde tu página web en un ordenador, y que te va brindando en tiempo real toda la información que tú requieras para que estés vigilando el sistema. Super Mario, bueno, yo lo que esperaría siempre es que de verdad como comunidad
creamos en la transparencia del proceso, que de verdad apoyemos eso, ¿sí? Nosotros entendemos como sociedad que hay cosas y poderes medios a veces que impiden el paso de forma transparente y pues lo que queremos es que sea de todo bien. ¿Listo? Mario, la última pregunta, así pues como para ir cerrando es ¿por qué estos cambios de energía, esos incrementos así? O sea, ¿cómo se mide eso y por qué? Digamos que ha sido una situación que viene como resultado del proceso de pandemia. Digamos que durante el proceso de pandemia se congelaron muchos aumentos de energía eléctrica que normalmente se dan año a año. Hay un promedio de crecimiento del costo de la energía, 7%, a veces es 5%. Y digamos que por pandemia esos crecimientos normales que se producían por inflación y demás se congelaron. Entonces, de alguna manera este año se está tratando como de ajustar, retornar, ¿sí? ese dinero que de pronto se dejó de recibir en algún punto y que de pronto de alguna manera pues impacta negativamente pues para el usuario. Entonces, ha sido un trabajo como de esa recuperación también del sector eléctrico. Hay otros factores mucho más, pero principalmente es como ese, ¿no? El que de pronto nos consultan mucho y que pues más o menos identificamos que puede ser el que está impactando de manera directa. Hay otras cositas más de los temas de la generación de energía, pero bueno, así de manera concreta es como esa recuperación que el sector energético trató de ceder mientras ocurría la pandemia y podíamos superar esa etapa. Sí, yo creo que todos los que tienen o tuvieron empresa previa a la pandemia, pues han tratado de recuperar esas pérdidas de alguna u otra manera. Lo que pasa es que algunas impactan más de frente que otras, ¿no? En el caso de la energía solar, En el caso de la energía, pues evidentemente todos lo vemos, ¿no? Sí. Esperemos que para el bien de toda la comunidad, pues esto baje y pues en efecto que podamos pues mejorar, ¿no? Todo el proceso como tal de consumos también y que nos ayude a regular también un poco los consumos que a veces tenemos en nuestra casa. Mario, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, página web? Sí, pueden consultar información de nuestra empresa en nuestra página web www.solgen.com. Solgen como suena con doble G, ¿sí? SOLGGEN, ¿sí? Solgen.com. También nos pueden encontrar como @Solgen en Instagram, en Facebook también. Y pues nuestros números pues también van a estar disponibles para la atención del cliente, también disponibles en nuestra página web. Si alguien quiere por correo electrónico, también contacto @solgen.com puede ser una muy buena alternativa para comunicarnos. Perfecto. Mario, te agradezco mucho por tu tiempo, cuídate mucho, estamos en contacto y te espero para el próximo podcast. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, Leo, muy amable, un saludo a todos, gracias. Cuídate, Mario. Listo, Mario. Gracias, parcero.